Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Espinosa. Hoy les voy a explicar un caso práctico de derecho internacional privado relacionado con un contrato de compraventa internacional. En este caso práctico vamos a analizar cuáles son las fuentes del derecho que intervienen en este tipo de situaciones. También vamos a ver por qué es importante conocerlas e interpretarlas de manera conjunta. Aquí tenemos las fuentes del derecho. Están las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes reales vienen siendo los factores sociales, económicos o históricos que influyen en la creación de las normas. En este caso, las necesidades del comercio internacional y la globalización son fuentes reales. También tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. Aquí pues podemos encontrar la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia y la costumbre mercantil. Tenemos también las fuentes históricas, que son los documentos y textos antiguos que nos muestran el origen de las leyes, como por ejemplo la Lex Mercatoria o el Código de Comercio. La diferencia principal es que las reales explican por qué surge la norma, las formales cómo se crea y se aplica, y las históricas nos muestran su evolución. Tenemos también la combinación de las fuentes por jerarquía normativa. En México, el artículo 133 constitucional establece que la Constitución y los tratados internacionales forman parte de la ley suprema. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que los jueces también deben aplicar primero la Constitución y después los tratados internacionales que México haya firmado. En el caso de Juan Hernández, se deben combinar estas fuentes para que la resolución se dé en un marco armonizado. Lo primero que se debe hacer es revisar la Constitución mexicana y los principios de comercio exterior. Después tendríamos los tratados internacionales aplicables, como por ejemplo la Convención de Viena o el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Finalmente sería la jurisprudencia y la costumbre internacional, que sirven para llenar vacíos y dar mayor claridad al caso. Este orden nos va a garantizar coherencia y evitar contradicciones en el derecho interno y también en el derecho internacional. Tenemos por otro lado la importancia de las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales del derecho son fundamentales en casos de comercio exterior, porque unifican criterios entre países y evitan que cada parte solo se base en sus propias leyes nacionales. Por ejemplo, la Convención de Viena de 1980. Esta regula directamente los contratos de compraventa internacional, estableciendo derechos y obligaciones de ambas partes. También tenemos el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que establece mecanismos de solución de controversias y reglas claras para las transacciones entre México, Estados Unidos y Canadá. Gracias a estas fuentes, las empresas tienen mayor seguridad jurídica, confianza y facilitan el cumplimiento de los contratos internacionales. En conclusión, el caso de Juan Hernández nos muestra que para resolver conflictos internacionales no basta con solo aplicar una ley, sino que más bien se deben interpretar en conjunto todas las fuentes del derecho, las reales, formales, históricas e internacionales. La integración nos va a permitir una decisión más justa. También va a fortalecer la seguridad jurídica y va a fomentar el desarrollo del comercio internacional. Conocer y aplicar correctamente estas fuentes protege a las empresas y abre más oportunidades en un mercado globalizado. La importancia de las fuentes internacionales, recordemos que es permitir resolver conflictos cuando intervienen actores de diferentes países. También garantizan reglas justas y reconocidas internacionalmente. Vuelvo a repetir, en casos como el de Juan Hernández, la correcta interpretación y aplicación de las fuentes del derecho son esenciales para dar seguridad jurídica. La combinación de las fuentes nacionales e internacionales nos va a permitir una solución justa y efectiva. Al analizar el caso de Juan Hernández, se demuestra que el derecho no es algo abstracto o lejano, sino más bien una herramienta viva y concreta que regula nuestras interacciones, especialmente en un mundo globalizado donde los negocios ya no se limitan a fronteras nacionales.
En este sentido, las fuentes del derecho resultan esenciales porque funcionan como los cimientos sobre los cuales se construye la justicia en situaciones reales, como la que enfrenta este empresario llamado Juan. Por un lado, las fuentes reales nos recuerdan que el derecho surge de necesidades sociales y económicas. La globalización, la tecnología, la expansión de mercados y la búsqueda de seguridad en transacciones internacionales. Sin estas circunstancias, no existirá la urgencia de normar las compraventas internacionales. Las fuentes formales nos permiten transformar estas necesidades en normas obligatorias y aplicables. Sin leyes, contratos y jurisprudencia, un empresario como Juan Hernández estaría indefenso. Aquí vemos cómo el derecho formalizado ofrece certidumbre y medios para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Las fuentes históricas, por su parte, nos permiten entender que nada surge de la nada. Los tratados internacionales actuales, los códigos mercantiles y las normas del comercio son el resultado de una evolución que refleja la experiencia de muchos países y generaciones. Estudiar estas fuentes históricas enriquece la interpretación del derecho y evita caer en vacíos o contradicciones. Finalmente, las fuentes internacionales son quizás las más importantes en este caso, ya que garantizan las reglas aplicadas en México también tengan validez y reconocimiento en otros países. Instrumentos como la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías o los tratados de libre comercio son esenciales para dar certeza a los contratos transnacionales y para asegurar que las decisiones judiciales sean respetadas en el ámbito internacional. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la jerarquía normativa, como la Constitución, los tratados, las leyes nacionales y los contratos interactúan en un orden lógico que da coherencia y solidez al sistema jurídico. Este orden lo que hace posible es que un conflicto como el de Juan Hernández pueda resolverse de manera justa, sin contradicciones y sobre todo bajo un marco legítimo. En conclusión, este caso nos enseña que ninguna fuente de derecho actúa de manera aislada. Las reales generan la necesidad de regular. Las formales transforman esa necesidad en normas obligatorias. Las históricas dan el contexto y la base interpretativa. Y las internacionales otorgan uniformidad y reconocimiento global. Cuando se combinan adecuadamente, estas fuentes permiten alcanzar soluciones justas y efectivas. Mi reflexión personal es que la verdadera importancia del derecho radica en su capacidad de adaptarse a la realidad y servir como una herramienta para resolver problemas concretos. En un mundo interconectado donde los contratos y acuerdos trascienden fronteras, conocer y aplicar correctamente las fuentes del derecho es indispensable, no solo para abogados y jueces, sino también para empresarios, estudiantes y ciudadanos en general. Solo así se puede garantizar que el derecho cumpla con su misión fundamental: brindar certeza, seguridad jurídica y respeto a la justicia en todos los ámbitos de la vida social y económica. De mi parte ya esto sería todo. Muchas gracias por ver.